Hola y bienvenidos a este programa. Hoy vamos a hablar de la terapia regresiva o psicología transpersonal y lo vamos a hacer desde el enfoque científico. Para ayudarnos a entender este fenómeno, hoy contamos con la presencia del doctor Juan José López Martínez. Él es un médico profesional con más de 25 años de experiencia en el servicio de urgencias y terapeuta con más de 7.000 regresiones comprobadas, aparte de 3 libros publicados sobre el tema. Buenas tardes, doctor, y bienvenido. Es un placer para nosotros tenerlo. Buenas tardes, Joaquín. Yo también te agradezco, ¿no?, la deferencia de haberme invitado a tu programa para poder hacer esta entrevista y hablar de algo que me parece que nos gusta mucho a los dos. Es correcto, doctor. Hace 30 años era difícil convencerme a mí de esto. Como médico, a mí me formaron, o sea, yo me formé como médico y una de las cosas o de los conceptos subliminales que nos transmitieron era que la muerte es el fracaso de la medicina. Pero después me he dado cuenta que no es así, que morimos porque hemos venido aquí para estar un tiempo en el cuerpo físico que hemos elegido tener y una vez acabada la experiencia, una vez acabada la misión que hemos venido a hacer, pues simplemente nos vamos. Pero resulta que aquello que a mí me decían que la muerte es el fracaso de la medicina tenía una segunda lectura y era que después de la muerte todo se acabó. O sea, te mueres y desapareces. Primero me planteé lo siguiente: el ser humano tiene cuerpo y alma. Es un binomio. Y esto es algo indiscutible al día de hoy, pero fíjate que tampoco está demostrado científicamente. Lo cierto es que nosotros esto lo aceptamos de forma dogmática. Pero bueno, a mí me sirvió para mucho cuando llegué a este punto como médico en el que yo empecé a preguntarme, ¿pero realmente la muerte es el final? El ser humano cuando muere, en ese proceso de la muerte hay dos protagonistas. Uno es el cuerpo y otro es el alma. Cuando el ser humano pasa por el proceso de la muerte, yo te puedo garantizar, como médico, que he visto morir muchísimas personas y al cuerpo ya no hace falta que le preguntes porque no te contesta. Pero, ¿dónde está el alma? Esa fue la pregunta, la respuesta que yo buscaba. ¿Qué pasa en el proceso de la muerte? Si realmente es el final o no, la encontré en el alma. Cuando yo conecté con lo que se llama normalmente terapia regresiva, y digo normalmente porque es la forma más entendible de pronunciarla, ¿no? Pero cuando hablamos de terapia regresiva estamos hablando de psicología transpersonal. Uno de los padres de ella, el profesor Stalin Grof, en 1992 publicó La mente holotrópica. Si tú lees ese libro y acabado lees un libro, yo qué te voy a decir, de Brian Weiss, de Michael Newton, de Maurice Metterton, de Dr. Cavoli, o incluso, si me permites la inmodestia, mío, pues te das cuenta que están todos esos libros hablando de lo mismo. Y cuando digo de lo mismo, es de lo mismo, porque todo lo que hay que sanar está en el eterno presente del alma. Cuando tú trabajas con un paciente en estado expandido de conciencia, y alguien dirá, ¿y eso del estado expandido de conciencia qué es? Que es una capacidad que tenemos todos los seres humanos, que nadie nos habló de ella, que nos permite entrar en estado regresivo. Pero, ¿cómo se activa? Pues se activa simplemente cuando conectamos con una emoción, con una sensación o con un síntoma cuyo origen desconocemos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que consultamos al médico alopático y el médico alopático nos estudia, pero a pesar de eso hay situaciones en las que te dice, mira, yo no encuentro el origen de lo que a ti te pasa, pero es que a mí me pasa, es que yo siento fobia, yo siento miedo, yo tengo una relación tormentosa, pero eso me hace sentir dolor, tristeza, ya, pero sí, pero es que yo no encuentro el motivo de esto. Y al final, ¿qué te dice? Lo tuyo es psicosomático. Lo que no sabe el médico, yo no lo sabía hace 30 años. Le estaba diciendo la verdad, Joaquín. Le estaba diciendo el origen de lo que a ti te pasa. Está en tu alma. Porque psique, en griego, significa alma y significa mente. Cuando yo descubro esta terapia, empiezo a practicarla y me doy cuenta que, bueno, me doy cuenta, no, ratifico lo que otros autores ya habían publicado, como Brian Weiss o Michael Newton, la doctora Fiore, pues que el ser humano en un momento determinado entra en estado expandido de conciencia de forma espontánea y cuando está ahí puede estar en estado regresivo, que es la psicología transpersonal. Y en ese estado regresivo pues puede revivir hechos acaecidos en cualquier momento anterior al momento actual. ¿Por qué? Porque está en estado expandido de conciencia. Pueden estar en esta encarnación, cuando era un niño, cuando era un adolescente o cuando era un adulto incluso. En esos hechos traumáticos son hechos y vivencias traumáticas que está el alma, pero está también el consciente que ha hecho con ellos, para protegernos ha intentado arrinconarlos, porque no los puede borrar. Y por eso, al cabo del tiempo, pasa el tiempo,
y ya tú le preguntas al paciente y ya te dice, bueno, yo no recuerdo exactamente qué pasó cuando yo tenía 10 años. Cuando entra en estado expandido de conciencia y en regresión y va a ese hecho, el alma te lo cuenta todo tal cual pasó, como si ahora mismo estuviese pasando. ¿Por qué? Porque el alma todavía no lo tiene resuelto y está en su presente. ¿Qué pasa? Pues que de los 7 años para atrás, de los 7 años físicos para atrás, no hay consciente. El consciente empieza a regir en este binomio que hablábamos al principio a partir de los 7 años aproximadamente, cuando el niño tiene uso de razón. Un hecho traumático a los 8 años, ahora tienes 50 consultas, ya dices que no recuerdas bien, pero en regresión sí lo recuerdas perfectamente y sacas el dolor y sacas todo lo que ahí quedó sin arreglar, todos los disturbios emocionales, consecuencia de ese hecho traumático. Los arreglas, los traes al consciente y se acabó el problema. Y no es cierto. El tiempo lo que hace es que lo desvirtúa todo, provoca una descarga emocional, no una solución de los disturbios emocionales, sino una descarga, pero hasta que no lo arregles, no está la sanación de eso. El ser humano en estado expandido de conciencia y en estado regresivo puede que reviva hechos acaecidos en su nacimiento o en el vientre de mamá. Y oye, resulta que el consciente no recuerda haber estado en el vientre materno y no recuerda haber nacido. El hecho de que el consciente no lo recuerde quiere decir que no ha existido. No, hay una evidencia tremenda, es que tú estás ahora aquí. Ya tú estuviste y tú naciste, aunque no lo recuerde tu consciente. Entonces mi pregunta es, ¿el hecho de que no recuerdes haber tenido una vida pasada quiere decir que no la tuviste? Yo siempre he estado teniendo muy presente los 3 pilares fundamentales para cualquier investigación: la observación, la experimentación, la comprobación. Porque he tenido la suerte de que me han elegido como terapeuta suyo pues muchísimas personas. Antes dijiste más de 7.000, sí, hace ya tiempo superamos las 7.000. Pero bueno, ya no es cuestión de dar números, es cuestión de decir que la terapia está completa cuando haces una media de 3 regresiones. O sea que si son 7 o si son 8, estamos hablando de 3.000 pacientes ya vistos. Y 3.000 personas, cada una de un credo diferente, de una religión diferente, de un estatus diferente, de un nivel sociocultural diferente. Cuando descubres que coinciden y te dicen exactamente lo mismo, pues tú ya empiezas a pensar que aquí algo está pasando, algo es cierto, ¿no? Yo no te puedo dar una óptica desde la ciencia, porque la ciencia en la que yo me he desarrollado es la ciencia mecanicista de Newton y de Descartes. Esa ciencia mecanicista le faltan herramientas para poder demostrar esto. Cuando ese ser humano que estaba en el diván en mi despacho me decía de pronto, empezaba a hablarme de una experiencia y yo le decía, ¿esto qué es? Y ellos te dicen, tranquilamente además, no, esto es una vida pasada mía. O sea que el que piense que en regresión, cuando reviven vida pasada, es porque el paciente hace hipnosis o hace no sé qué, o hace tal, o lo indica, no, 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 no. El terapeuta no le indica nada al paciente. El terapeuta siempre va acompañando al paciente, va detrás del paciente y no necesita hipnosis. Y no necesita hiperventilación para nada. Simplemente lo único que necesita ese paciente es un terapeuta debidamente preparado, que sepa lo que tiene delante, que sepa que va a acompañar ni más ni menos que al alma de un ser humano y que tenga la paciencia suficiente para que el paciente se permita hacer la experiencia. Cuando el paciente está reviviendo una vida pasada, nunca vamos a terminar la sesión hasta que no reviva la muerte en esa vida pasada. Primero hay una cosa que me llamó la atención como médico y es que pacientes que no saben medicina, reviviendo una muerte, la que sea, concreto en una experiencia de vida pasada, son capaces de decirte, sin equivocarse, todos los síntomas de esa muerte. Pero lo llamativo, en donde coinciden el 100% de los pacientes, es en el paso siguiente. Todos al 100% dicen, estoy viendo mi cuerpo. Insisto, esto lo dicen el 100% de los pacientes. Y claro, cuando hay tantos, pues será que está pasando algo. El segundo punto que me dicen, estoy viendo una luz o estoy viendo seres de luz. Esto parece que es seguido, ¿verdad? Pero no es seguido. En muy pocos casos es de ver el cuerpo inmediatamente después. Si tú le preguntas, oye, ¿ya estás ahí viendo la luz? Sí. Tú me podrías decir, ¿qué tiempo ha transcurrido desde que veías tu cuerpo ahora que ves la luz? Y la respuesta es variopinta y es diferente.
4 años, 10 años, 40 años, 60 años, 30 años, 20 años. Incluso en casos de suicidio me han llegado a decir 300 años. Pero bueno, que nadie se agobie por esto, porque hay algo que no hemos comentado todavía y es que cuando no tenemos cuerpo físico ya no existe el tiempo y no existe el espacio. Y esto es una característica del alma. Para el alma no hay tiempo, no hay espacio. Lo siguiente que me dicen, ¿sabes qué es? No encuentro las palabras para explicarte cómo es la luz. Entramos en lo que nosotros llamamos inefabilidad, es decir, nuestra conciencia, que está en nuestro consciente y en nuestro hemisferio izquierdo, no la conciencia sin ese no está ahí, la conciencia sin ese es el alma. Pues cuando la conciencia sin ese empieza a contarle lo que está pasando, lo que está viviendo, lo que está experimentando, pues a la conciencia con ese le faltan palabras para poder transmitir esto. Pero lo que sí me dicen todos, el 100% además, mira, aquí lo que sí te puedo decir es que siento un amor y siento una paz como nunca antes he sentido. Y esto también te lo dice el 100% de los pacientes. Ahí ya tengo una respuesta de un protagonista del alma. Ya me está diciendo lo que es la muerte. Pero bueno, no deja de decírmelo en una vida pasada. Sí es llamativo que hay una coincidencia del 100% en puntos fundamentales de esa experiencia. Cuando yo empiezo a entrevistar personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, me encuentro con la gran sorpresa que en la entrevista, cuando reviven su muerte, me dicen, en primer lugar, estoy viendo mi cuerpo. Hay una luz, o hay seres de luz. ¿Y cómo es la luz? Tengo dificultad para encontrar las palabras para explicarte. Pero sí te puedo decir una cosa, el amor y la paz que aquí se siente, no lo he sentido nunca. ¿Te suena de algo esto? Esto es lo mismo que me dice el paciente cuando revive la muerte en una vida pasada. Resulta que me dicen lo mismo. Ah, pues ya hay una segunda vía, cuando eres capaz de acercarte a un moribundo y le preguntas cómo estás, qué está pasando en los momentos antes de que se produzca el tránsito, horas antes, minutos antes, no sé, un día o dos antes, y te puedes encontrar con la sorpresa de que si él te aprueba como interlocutor válido, y alguien pensará, pero bueno, el moribundo ya al fin de cuentas, no, no, la dignidad humana es hasta el minuto final. O sea, yo no quiero que mi familia, mis hijos, piensen que un poco antes de morir perdí la cabeza. No. Entonces te examinan muy bien. Pero cuando logras convencerles de que a ti te lo pueden contar, bueno, la sabiduría que te transmite el moribundo es algo espectacular. Porque ¿sabes qué te dice? Te dice lo mismo que el de la experiencia cercana a la muerte. Y lo mismo que te dijo el del que revivió la muerte en regresión en vida pasada. Y cuando digo lo mismo es lo mismo. Y se quedan con una tranquilidad de haber podido compartir con alguien que le entienda, haber podido compartir esto, que mueren con una paz increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que el Alzheimer entiende perfectamente lo que le dices, entiende perfectamente lo que le hablas. Lo que pasa es que tiene un problema, es que como tiene una avería aquí, pues no puede utilizar su avatar, su cuerpo físico, para poderte contestar. Como está consciente, su conciencia sigue vigente. Y su conciencia, por supuesto que también, que es el alma. Y ellas dos se comunican. La conciencia y la conciencia se comunican de una forma ininterrumpida, constantemente. Pero llega un momento que la conciencia está contándole a la conciencia, el cuerpo ya se está deteriorando. Ya la respiración es dificultosa. El cuerpo este se pierde. Este cuerpo se muere. Y la conciencia se queda con esa última información. Ya no tengo cuerpo físico. Y toma conciencia, valga la redundancia, de la realidad. Cuando está el paciente sedado, por supuesto que yo estoy a favor de la sedación si es necesario. Lo ideal es que fuera con el consentimiento del paciente. Pero me da igual que sea con su consentimiento o sea con el consentimiento del familiar. Porque lo que hay que hacer es pensar, si lo sedamos, se queda inconsciente y que no tiene consciencia, porque está dormido el consciente, está dormida la consciencia. ¿Cuál es la última información que le quedó a la conciencia? Me van a dormir. Y ahí está, con esa información. Porque toda esa información, además de energía, si nadie le explica que el cuerpo ya no está, ella sigue ahí atrapada, pensando que el cuerpo está dormido. Entonces a veces te puedes encontrar que hay personas que han trascendido la muerte y han pasado años y todavía piensan que están dormidos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que sedar? Sí. Cuando haya que sedar, hay que sedar. Pero en ese momento tenemos que adquirir el compromiso
y la responsabilidad de hablarle constantemente al enfermo que está sedado. Porque no tiene conciencia. Yo tengo que hacer el papel de su conciencia y hablarle y decirle cómo está la situación. Transmitirle cómo está la situación. Tu cuerpo se está deteriorando. Ya la respiración es muy, muy deficiente. Tu cuerpo se está muriendo. Escúchame bien, tu cuerpo acaba de morir. Y no hay problema, porque ya la conciencia y el alma ya saben que acaba de perder el cuerpo. Pero ten en cuenta que el alma no se separa del cuerpo mientras haya una sola célula con vida. Entonces hay que decirle, oye, que ya se ha muerto el cuerpo y ella toma conciencia de esto. No, no. Con las herramientas que tenemos, ¿no? En el mundo científico actual, pues no son suficientes para poder demostrar esto. Pero que nadie se ponga nervioso, porque esta es la historia de la ciencia y de la evidencia. O sea, esto es una evidencia que no se puede negar, con lo cual hay que comentarla, hay que decirlo, esto está pasando. Es lo que yo digo siempre, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que me gusta muchísimo y es cuando a final del siglo XVI, ¿no? El doctor Servet, Miguel Servet, se le ocurrió decir que la sangre iba del corazón al pulmón por arterias y venas. Y lo condenaron a la hoguera por hereje. Hoy en día esa herejía es algo normal para todos, ¿no? Todo el mundo sabemos que la sangre del corazón al pulmón va por arterias y venas. El otro pilar es la experimentación. Yo te puedo decir que para entender esta terapia, como terapeuta, primero tienes que ser paciente. Si no eres paciente, nunca vas a entender a tu paciente. Entonces, aunque a mí me costó muchísimo, porque yo he sido una persona, y soy todavía, una persona muy analítica. Yo los pies no los levanto del suelo por nada. Esto me ayuda a normalizar. Pienso que es lo que más me ayuda a normalizar. Decir, oye, que después de la muerte seguimos vivos, sí. Oye, que hay un mundo espiritual al que pertenecemos, que somos seres espirituales, sí, pero con toda normalidad. Ahora, ¿qué pasa? Porque soy un ser espiritual encarnado en este cuerpo físico que he decidido venir a encarnar para hacer según qué tipo de misión cada uno. Y yo tengo que enfocarme y centrarme en lo que he venido a hacer. Porque como te dije antes, no quiero repetir curso. Quiero matricularme en un curso superior, pero repetir esto. Entonces, ese es mi mayor. O sea, yo cuando veo personas que están añorando el pasado y anhelando el futuro y no dejan nada para atender el presente, digo, esto no está bien, porque te estás perdiendo lo más interesante, que es tu hoy y tu ahora, tu presente. O sea, no anheles el futuro, pero tú no sabes si mañana vas a despertar. Entonces, ¿qué futuro anhelas? El futuro no existe. Y no añores el pasado, porque ya no existe. El pasado existió cuando fue presente. Por eso mismo, como no existe el pasado, no puedes ir en regresión a ningún sitio. No hay regresiones. Nadie va a ningún sitio. Si no puedes ir al pasado porque ya el pasado no existe, exactamente dónde están almacenados esas experiencias o, como usted dijo, los hechos traumáticos no resueltos. Mira, cuando el pasado existió, cuando fue presente, pues yo estaba allí con otro cuerpo diferente, pero con el mismo alma, el mismo ser espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Llegó la muerte. Y llegó la muerte y cuando llegó esa muerte se quedaron asuntos sin resolver. Y esto provocó una serie de disturbios emocionales. Como no se resolvieron, porque el cuerpo murió, ¿dónde se quedaron almacenados? En el alma. Y el alma, con esos disturbios emocionales sin resolver, está encarnada ahora aquí, en este cuerpo. Y los trae con ella. Pero los trae, Joaquín, los trae latentes, es decir, inactivos. ¿Qué pasa cuando mi alma está ahora en este cuerpo? Con este paquete, digamos. Permíteme el término de paquete, ¿no? Este paquete sin resolver. Pues pasa que como lo tiene latente, pues no pasa nada. Pero cuando, estando en este cuerpo, yo tengo una vivencia, una experiencia, sí, similar a la que en su origen provocó esto, estos disturbios emocionales latentes se activan. ¿Cuál es el problema? Que se activan y yo no sé de dónde vienen, no sé el origen. La medicina alopática me estudia y me dice, mira, lo tuyo es psicosomático. ¿Por qué? Porque eso sin resolver está en el alma, en el eterno presente del alma. Porque para entender esto hay que entender que para el alma no hay tiempo, no hay espacio.
cuando tú contactas con esa emoción, con esa sensación o con ese síntoma que te provoca entrar en estado expandido de conciencia, si tú ahí entras en regresión, resulta que el alma hace así y te enseña, sin moverse del sitio, desde aquí mismo te enseña y te dice, mira, esto es lo que tengo que arreglar. Entonces ella te ayuda a revivir esa experiencia. Pero como en esta terapia hay algo que es imprescindible, y es que el paciente tiene que estar consciente, no puede estar dormido, porque el fin principal de esta terapia es hacer consciente lo inconsciente. Entonces, como está consciente, está mirando y se está enterando. ¿Y qué es lo que ve? Pues ve aquí una experiencia que se desarrolla en un escenario que corresponde al siglo XVIII, o que corresponde a la Edad Media, o que corresponde a la edad de los romanos, a la época de los romanos, o que corresponde, yo que sé, a una vida antes de Cristo. Es que me da igual. ¿Sabes dónde estaba el origen de mis miedos? En una vida pasada que he revivido, estaba en la Edad Media. No, tú no has estado en la Edad Media. Tú estuviste en la Edad Media cuando fui presente. Ahora no te has movido del sitio, porque lo lleva en el eterno presente de tu alma. Es decir, Joaquín, no sé si logro explicarme. Déjame ponerte un ejemplo. Hacer una regresión es como ir en busca del baúl que tienes ahí donde tienes guardadas muchísimas cosas. Entonces, cuando vamos a buscar algo en el baúl, a nadie se le ocurre agarrar el baúl del asa lateral y arrastrarlo por el suelo 5 o 6 metros, ¿no? No, lo único que haces es destapas, abres la tapa del baúl, metes la mano, metes el brazo, profundizas hasta donde tienes que profundizar, hasta que por fin encuentras lo que andabas buscando y lo sacas, sin mover el baúl. Eso es una regresión. El paciente no va a ningún sitio, porque todo lo que hay que resolver está en el eterno presente. Pues que para nuestro consciente la vida es esto, desde los 6 o 7 años hasta el momento actual. Y él vive esta vida, nuestro consciente. Pero el alma, si se le activa esto, está viviendo, además de esta vida, esas vidas que están sin resolver. Está viviendo vidas simultáneas que le aturden un poco al ser humano porque no sabe de dónde viene esto. Pero el alma lo activó. ¿Por qué? Porque se le activó, porque ha tenido una experiencia similar a la que en su origen provocó aquello. O ¿Sí? sea, para entenderlo, está viviendo esas 2 o 3 experiencias, las que sean simultáneamente, a pesar de que hayan pertenecido a diferentes espacios temporales. Sí, porque para ella no hay tiempo-espacio. Ella los tiene en su eterno presente. Por eso cuando se pone en estado expandido de conciencia y en estado regresivo, te enseña. Mira, esto es lo que hay que hacer, pero te lo enseña desde aquí. Lo que pasa es que tú con tu consciente lo ves y dices, uy, esto es la época de los romanos. Sí, fue la época de los romanos, cuando fue presente. Ahora es siglo XXI y esto está sin resolver. Y en eso consiste la terapia, de una forma muy resumida, muy comprimida. El otro pilar, pues, era la comprobación. La comprobación puedes iniciarla, pues, cuando el paciente trabaja su experiencia en vientre materno y en el nacimiento, es tan fácil como preguntarle a la madre. Y llevarte la grata sorpresa de que te dicen, por supuesto que es cierto, incluso esto y esto que le ha dicho mi hijo o mi hija, yo ni me acordaba. Entonces ahí te das cuenta que es cierto. Y después comprobar vidas pasadas también es posible. No es fácil, pero yo he tenido la gran suerte de tener varios casos que he podido comprobar. Por otro lado, hemos estado hablando del estado regresivo y quiero que quede algo aclaratorio, ¿no? Que no se confunda. Siempre que está en regresión un ser humano, sí o sí está en estado expandido de conciencia. Si nos vamos a la historia, entonces sí que nos vamos a los tiempos de la Grecia antigua, donde Platón, Aristóteles ya hacían esta terapia. Y yo, como lo sé, pues leí a Platón en su obra La República, si mal no recuerdo, ahí hace alusión a su vida anterior como soldado. Y Pitágoras también tuvo algo que ver, además de su aportación a las matemáticas y demás, Pitágoras. Resulta que estuvo 30 años asistiendo a la escuela egipcia, que es sobre terapia regresiva. Yo recuerdo al principio, yo decía, la muerte no existe. Y no es del todo correcto. La muerte sí existe, porque se pierde el cuerpo físico. Lo que pasa es que no es el final, porque el ser sobrevive. Bien, pues esto, si nos fijamos en esto y vamos a la historia también,
Pues tenemos que remontarnos a la religión mitrense, como 1000 años anteriores a los de la Grecia antigua. Su columna vertebral, su creencia de su religión era que después de la muerte seguimos vivos. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si aún no lo has hecho, haz clic y suscríbete al canal. O puedes ver este otro video que seguro te va a interesar. Chao.